Damos la honra, la gloria, Señor, esta mañana, porque tú eres bueno, tú eres digno, porque tú eres santo, porque sin ti no somos nada, no somos nadie. Somos vagabundos, bastardos sin ti, Señor, pero nos diste el camino, la verdad y la vida, que podamos venir hacia ti y conocerte. Nadie puede venir al Padre si no es atraído por el Padre. Y tú has extendido tu gracia y tu misericordia en cada una de vuestras vidas. Y aquellos que vayan a sintonizarse, aquellos que se sintonicen, tú alcances sus vidas, Señor. Las cambies y las transformes esta mañana. Ellos entiendan conforme a tu palabra, Señor, que tú eres santo y tú eres digno. Y que tú buscas, Señor, a aquellos que te sirvan en espíritu y en verdad. Derrama de tu gloria, Señor, toma control de la iglesia, de las mentes y corazones que vayan a escuchar y que oigan de ti, de tu palabra, porque tu palabra y tú eres espíritu y dan vida, Señor. Damos la honra y la gloria esta mañana. Todo aquel que crea, diga amén. Amén. Tomen sus asientos. Todos los niños de 10 en adelante están despedidos a la escuela dominical. De 10 en adelante. Escuela dominical. Enseñar a vuestros hijos de la edad pequeña. Amén. Nosotros somos epístolas siendo leídas por todos. Amén. Cómo te portas, cómo te conduces en la casa, con tus hijos, con tu esposa, en el trabajo, cómo tú puedes conducirte en ciertos problemas, en ciertas luchas y pruebas que pases, cómo te conduces, eso se va a transferir a tus hijos. Si respondes, te enojas y empiezas a tirar todo, pues tu hijo va a hacer todo. Una cosa que hizo mi hijo, mi niño me hace, Daddy, apuntó. Dije, ¿qué estás apuntándole? Dije, en el nombre de Jesús, fuera todo eso. Y él se paró en el sillón y le hace, ¡au, au! Lo que vio en mí, él lo repitió. Y yo me pongo a orar y él también se pone a orar. So, debemos de ser ejemplo a vuestros hijos. Ellos no ven ellos no oyen lo que dicen, ellos ven lo que tú dices. Amén. Me lleva directamente a la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4. Esta mañana vamos a hablar de un tema bonito, la sana doctrina. Estamos en los tiempos que muchos no van a aguantar lo que viene. No pueden aguantar la corrección, no pueden aguantar las aflicciones de la vida, porque para todo quieren reaccionar conforme a la carne. Dice, ¿lo tienen? Amén. En el verso 1, te encarezco delante de Dios. Capítulo 4, versículo 1. 2 de Timoteo, el último capítulo del libro de 2 de Timoteo. Dice, te encarezco. I hold you accountable. Necesito que tú delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ahí nomás dejó esas 4 palabras. Lo que debemos de hacer, ¿cómo estamos nosotros predicando la palabra de Dios? ¿Qué acabo de decir? Ser ejemplos y ser epístolas que se están leyendo conforme a lo que tú haces, cómo te portas, cómo tú reaccionas, cómo tú oras,
cómo tú manifiestas la palabra de Dios. Dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 3, y su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. La palabra de Dios se manifiesta por medio de predicación y todos quieren ver, pues yo no soy predicador, todos piensan que la predicación es en el altar. La predicación es como tú te conduces. La predicación es como tú hablas, como tú respondes, como tú amas a tu prójimo, como tú amas al Señor. Esa es una predicación. Como la mujer y la esposa es un ejemplo de su marido. Si el marido y la mujer va y se viste toda escotada, la mujer está viendo porque se ve bonita, se ve guapa y se siente bonita. Así es como la mujer se siente. Pero los hombres afuera van a ver a la mujer y dicen, un código que dicen los otros varones, tu mujer habla de ti. Y se está vistiendo y portando, tú para allá y para acá. Esa mirada, ya te dijo todo de esa mujer y de ese marido y de ese matrimonio. Y nosotros, si vamos a estar predicando y siendo la prometida del Señor, y nos portamos de una manera que no es agradable delante de Dios, no es agradable. Dios se manifestó en el espíritu de santidad. ¿Y cómo nos estamos portando nosotros? ¿En el espíritu de santidad o en el espíritu de cobardía? Que eres un cristiano en el closet. Estás alrededor de los hermanos y las hermanas, viene el pastor, gloria a Dios. En cuanto te sale de esta puerta, te portas como el diablo. Y todas las demás iglesias, todos los demás que dicen, ¿a cuál iglesia vas tú? Holy Saints allá. Vas allá con Junior. Y te portas así, nomás te van a decir. Y se portan así, y eso que predican allá la perfección, y se están portando así. Tú nomás estás dañando los Holy Saints of God. Tú estás dañando el nombre del Señor Jesucristo. Tú no estás portándote como te debes de portar porque tú no tienes el amor que se debe tener hacia Dios. Porque no estás sano en esta mente. No estás sano en tu corazón. Y se está reflexionando lo que tú no tienes, no le has entregado a Dios. Sigamos leyendo en el versículo 2 del capítulo 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que tú estés listo, que no importa, que si estás en la casa, en el trabajo, que estés en la iglesia, que estés en un restaurante, donde tú estés listo para dar testimonio del Señor Jesucristo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estás en el trabajo y en el trabajo empiezan a decir chistes vulgares. Empiezan a decir cosas que no son agradables delante de Dios. Allí se está probando si realmente eres tú de Dios o eres de tu padre el diablo. Ahí realmente se está probando si tú verdaderamente estás proclamando al Dios Todopoderoso o al Dios que todos proclaman en esta tierra. Porque el Dios que proclaman en esta tierra es el buen Dios. Pero Dios es amable. La diferencia de ser buena persona y ser amable son totalmente diferentes. Una buena persona no te va a decir nada, va a tolerar cualquier cosa, puedes hacer lo que se le pegue la gana en frente de esa persona y no te va a decir nada porque es una buena persona. Pero una persona amable
te va a llamar la atención. Como hoy en día los papás y las mamás dejan hacer las criaturas hacer lo que se les pegue la gana. Garantizo, lleva a los niños a la casa de la hermana Rosa a ver si es cierto van a hacer las mismas cosas que tú los dejas hacer. Allá la hermana Rosa, no me importa si no eres mío. Aquí en esta casa no vas a hacer eso. Y aquí en esta casa, aquí sí se les pega. Esa es una diferencia de ser una buena persona y ser amable. Levantar la bandera para el Señor Jesús. Permítame, pero por favor, puedes tonar esa lengua. La palabra de Dios dice que en Efesios 4:29, que no dejemos ninguna palabra corrompida salir de vuestra boca. Por favor, a mí me hiere en mi espíritu. Más bien no me hiere a mí en mi espíritu. A Dios le duele que tú estés hablando de esa manera. Porque de la fundación del corazón la boca habla. ¿Qué más estás hablando? Esa es una persona amable, no tienes que ser, hey, no hables así porque soy cristiano. No tienes que decirle, la palabra sola va a darle convicción a esa persona. Pero ¿cómo tú vas a darle convicción y tu espíritu va a darle convicción a otra gente si tú no sabes y conoces la palabra de Dios? ¿Cómo vas a predicar tú de Dios si tú no conoces de Dios? Si tú no haces el esfuerzo para leer, tú no haces el esfuerzo para conocer de Dios, tú no haces el esfuerzo para meterte a escudriñar la palabra y los preceptos de Dios. Prefieres tú estar viendo la tele, prefieres tú estar peleando con tu prójimo, prefieres tú estar en el chisme en vez de estar en la palabra de Dios. En vez de estar corrigiendo tu vida, corrigiendo tu matrimonio, corrigiendo a tus hijos conforme a la palabra de Dios. Te desquitas con tus hijos, los golpeas y no les enseñas nada. No andas haciendo eso. El Señor no nomás te corrige, te ama. Te corrige y a la misma vez, ahora me vas a hacer caso. Te estoy tratando que te vayas de este camino, pero tú quieres irte de este camino. Tengo que jalarte las orejas y ahora tienes que entender lo que yo quiero para tu vida. La sana doctrina que debemos de estar viviendo y caminando en la sana doctrina. Dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Porque quieren oír las cosas que les pertenecen y les conviene a ellos. Estás esta mañana oyendo las cosas que te convienen o las cosas que te van a llevar a la perfección. Porque si todavía estamos entrando a las fechas las fechas de las festividades, como se puede decir, está el Halloween, y luego del Halloween que viene el Día del Pavo, y luego el Día del Pavo viene el Christmas, y el Christmas, los Reyes Magos, y el Año Nuevo. Y aquí es donde nosotros debemos de estar predicando, estar testificando y levantando bandera para Dios. Y todos dicen, no, yo no celebro esas cosas. Yo no hago esas cosas. Amén. No debemos. Debemos ser separados para Dios. Pero te quieres creer cristiano porque no celebras estas festividades, pero no amas a tu esposa como debes. No honras a tu marido como debes. No amas a tus hijos y a tus hijas como debes. Los solapas, no les enseñas el trabajo, no les enseñas el amar, no les enseñas que está escrito en la Biblia. Dejas que el mundo y los aparatos enseñen, y la televisión y el Facebook, el YouTube Kids y todas esas cosas, le enseñen todo este tipo de cosas. Hoy en día muchos padres y muchas madres están fallándole a sus hijos porque quieren ser buenos con ellos y no quieren ser amables.
Dios es un Dios amable que te corrige porque te ama. Amén. Quiero irnos a una parte de la palabra de Dios en Juan capítulo 9. Y quiero que veamos una parte en ese libro. Perdón, gracias. Saint John, Juan capítulo 9. Quiero compartir una parte en este libro. He estado viendo, he estado hablando con el Señor en ciertas partes y en ciertas cosas que yo he visto y se me ha enseñado y me ha revelado el Señor que hoy en día estamos yendo y está empezando Dios a separar lo que es de Él y lo que no es de Él. Están viniendo los tiempos y se están acercando donde verdaderamente los verdaderos adoradores van a servirle en el espíritu y en verdad. Y todo se está viendo y está empezándolo, como dice en la Biblia, vendrán una gran disolución y todo está empezando en la iglesia. Se está viendo muchas cosas muchos ministros que piensan que la palabra dice esto, la palabra dice el otro. Pero ¿cuántos sabemos que la verdad os hará libre? En el Bible Study el viernes, yo prediqué en ¿está Dios oyéndote a ti? ¿Está Dios tomándose su tiempo para oírte, para recibirte y ayudarte y darte la consolación que necesitas? Porque cuando viene la consolación, después de la consolación viene la doctrina. Porque hoy se está predicando una doctrina que tú puedes pecar o caer y Dios te va a perdonar. La palabra de Dios nos dice que continuaremos en pecado, que la gracia de Dios abunde de ninguna manera. Hemos predicado y predicamos aquí que en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, que el que peca, el que comete pecado es el diablo. Es una diferencia de tener pecado y hacer pecado. Tenemos pecado en este cuerpo mortal, pero el hacer pecado, el cometer pecado es la infracción de la ley. Y muchos dicen, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y allí es donde empieza la confusión. Y en esta historia, en el capítulo 9, y quiero que empecemos en el versículo 31. Verse 31 of John chapter 9. When you have it, say amen. Dice la Biblia, y sabemos que Dios no oye ¿a quién? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dice la palabra de Dios muy claro y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese ¿quién? Oye. Pero aquí está el truco que muchos dicen y caminan. Es que yo le oré a Dios y Él me oyó. Siguen tomando, siguen fumando y siguen fornicando y adulterando y viviendo una vida completamente contraria hacia Dios. Nomás porque Dios te oye no significa que eres de Dios. Porque Balaam no oyó a Dios y cuando lo vio le dijo, no eres de mí. Y lo hizo tropezar. Y así está mucha gente pensando que están yendo. Dice la palabra de Dios en Proverbios, que en el camino piensan que el camino de ellos
es la verdad, pero el fin de él es destrucción. Porque se han hecho a ellos mismos sus propios dioses. Porque se han endoctrinado con su propia doctrina. Y cuando predican una cierta palabra, la predican como siendo ellos los dioses. Es que todos somos pecadores. ¿Cuántos de aquí hemos oído eso? Dios a nosotros nos ha perdonado multitud de errores, multitud de pecados. Por eso el arrepentimiento es apartándonos de la maldad, no quedándonos en la maldad. Dice la palabra en la segunda parte de ese verso 31. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, estás haciendo la voluntad de Dios esta mañana. Estás haciendo la voluntad de Dios. O estás haciendo la voluntad de Dios conforme a tu pensamiento. No celebro, yo no celebro, ¿cómo se dice? Yo no celebro esas festividades. Yo no celebro el Halloween. Pero tu marido te dice, mujer, no quiero que uses pantalones. ¿Tú quién eres para decirme cómo debo de vestirme? Mujer, ya no quiero que uses maquillaje, no quiero que uses joyas y collares y nada de esas cosas. ¿Tú quién eres para decirme qué hacer? Y quieres creerte muy santo y muy santa porque no celebras el Halloween y no celebras el Christmas. Delante de Dios, aquel que celebra aquella cosa y aquel que desobedece es igual para Dios. Porque ahora tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y ahora Dios va a traer aflicción a tu vida para hacerte entender lo que tú estás haciendo mal. ¿Y por qué todo me está pasando? ¿Y por qué me están pasando estas cosas? Estás reflexionando tu vida. Y viéndote a ti mismo, estás viendo todo lo demás. Porque el oír te hace dos cosas. Te hace obedecer o rebeldía. ¿Cuántos de aquí han corregido a sus hijos? Una de dos cosas que hace cuando corriges a tus hijos. O obedecen o desobedecen. O cuando lo hacen con la intención. Con un corazón, una intención. No hacia honrarte, pero porque tú les dijiste. Estamos haciendo la voluntad de Dios esta mañana. Estamos confirmando cada cosa, cada oración, cada paso, cada decisión. La estamos tomando conforme a la voluntad de Dios. O la estás haciendo conforme a tu propia voluntad. Mira lo que dijeron. Esto es lo que muchos de ustedes han dicho en su corazón. En el verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿Quién es este para enseñarme y decirme estas cosas? Apenas acabas de empezar, eres un cachorrito en el evangelio. No has vivido suficiente vida para tú decirme de las cosas que yo estoy haciendo mal. Y te damos libro, capítulo y versículo de lo que estás haciendo mal. Y te damos hasta el contexto de la Biblia. Y aún así, no quieres recibirlo. Me lleva a otro texto, pongan allí, ¿cómo se llama? Su dedo. Y me lleva a Tito capítulo 1.
Titus chapter 1. Dice la palabra de Dios, cuando lo tengan digan amén. El verso 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaseas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se dicen conocer de Dios, pero cuando tú vienes y les das la sana doctrina, los reprendes duramente, se endurecen más. Estamos endureciéndonos esta mañana delante de Dios con el mismo mensaje. Estamos endureciéndonos en áreas de vuestra vida que dice el pastor. Día con día, debes de someter esa parte a Dios, debes de someterte esa área a Dios y no la sometemos. Porque esta mañana Dios se está cultivando conforme a su espíritu y su palabra para que tú vengas al arrepentimiento y endureces tu corazón. Y eso ahí es donde es muy peligroso llamarte hijo de Dios cuando tú te estás endureciendo a su palabra. Mucha gente dice que conoce a Dios, hice el ejemplo la semana pasada. Mucha gente dice conocer a Dios porque la alabanza, lloran, sienten algo bonito, corren en el espíritu, se dicen conocer a Dios, pero cuando se viene a conocer a Dios conforme a su palabra, empiezan a meter su propia opinión. Es que yo pienso, es que yo digo, en vez de decir, la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. Conducen su vida en agradecer mejor la carne que en vez de someter la carne al espíritu. Cultivación, intención, perfección. Esta mañana debemos de examinar vuestros corazones como Pablo lo ha dicho. Examinaos que estemos en la fe. Orar sin cesar. Ayunar. Dejar que Dios nos lleve a remover toda inmundicia de vuestra mente. Sigamos leyendo en el capítulo 2 de Tito. Titus chapter 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué dice allí? Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Este hombre que fue sanado estaba ciego desde nacimiento, ya era hombre de edad avanzada. Dios lo sanó, Jesús lo tocó, escupió, hizo lodo, se lo puso, lo ungió con los ojos, le abrió los ojos. Y vinieron estos hombres a cuestionar lo que Dios había hecho en la vida de ese hombre. Y ese hombre estaba hablando lo que él sabía. Jesús el Cristo.
Lo que Dios había hecho en la vida de ese hombre, Él habló la sana doctrina. Y la sana doctrina es el nombre de Jesús el Cristo. Que Él rompió vuestras cadenas, me libró de todo pecado. Yo ya no tomo, yo ya no fumo, ya no fornico, yo ya no hago estas cosas, levantando la bandera para el Señor. Pero mucha gente se dice decir cristianos y en vez de levantar bandera para Dios, se van y se esconden. Están como los 9 leprosos. Agarraron su sanidad, agarraron el nombre y se fueron. No examinaron lo que estaba sucediendo en la vida de ellos. ¿Estás tú examinando esta mañana, tú que me ves en las redes sociales, estás examinando esta mañana lo que Dios ha hecho en tu vida? Dios te sanó, tenías dolor en tu rodilla, en tu tobillo, en tu dedo gordo, en la espalda, necesitabas trabajo, necesitabas dinero, necesitabas esto, y Dios abrió la ventana de los cielos y derramó a ti una bendición. Te bendijo, te dio hijos, le pediste un hijo y te lo dio. Le pediste sabiduría y te dio sabiduría. Cualquier cosa que tú le has pedido a Dios, Él oyó tu corazón y vino hacia ti y te dio lo que tú necesitabas. Pero en cuanto Él te lo dio, tú te apartaste de Él. Porque no tienes la sustancia suficiente y la doctrina suficiente para sostenerte. Quieres sentirte mayor que tu maestro. Quieres sentirte mayor que aquel que te sanó. Y Dios está diciéndote, regrese hacia mí y déjate enseño y te disipulo. Estamos peleando una batalla. Y esta batalla la vas a perder si no te rindes a Dios. La única cosa que destruyó a Lucifer del cielo fue su orgullo. Muchos cristianos lidian con ese orgullo. Mugroso, bueno para nada. En cuanto viene el pastor y trae corrección el pastor, el orgullo empieza. ¿Quién es este para decirme qué hacer? En vez de tomar, recibirlo y cambiarlo. Tomar, recibirlo y cambiarlo. Ahí es donde es la sana doctrina. Cuando le dijeron, ¿quién te sanó? Un hombre que se llama Jesús. Él es un pecador, él no puede hacer estas cosas. Pues Dios no oye pecadores, es lo que yo sé. Pero Él me oyó. Yo estaba ciego y ahora veo. Estás tú viendo tu alrededor, estás tú viendo tu vida, tu caminar con Cristo. Es tu caminar con Cristo, es conforme lo que está escrito o conforme lo que tú estás escribiendo. Es que yo pienso que Dios, yo digo que Dios, y no conoces de su palabra. No sabes ni interpretar lo que está escrito en la palabra. Tú no me puedes decir de las matemáticas si tú no sabes, tú no puedes ser maestro de las matemáticas si tú mismo ni sabes qué es 2 más 2. Pablo tuvo que ser enseñado. Venid y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, dice el Señor.
Él quiere enseñarte, Él quiere guiarte. Él quiere enseñarte su palabra. Él quiere endoctrinizarte con su palabra. Hay un texto que yo siempre le digo al pastor, que siempre lo dice. Yo le digo, yo quiero, a ver, ¿dónde está ese texto? Porque aquí muchos cristianos y muchos mexicanos dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Cierto o no? Todos dicen. Especialmente los católicos. Es que todos somos hijos de Dios. Mi abuelita, la number one para decir eso. Dijo, es que todos somos hijos de Dios. Pues si llegas a ver esto, Antonia Bernal dice en Romanos capítulo 9, versículo 8, eso es, no los que son hijos según a la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según a la promesa son contados como descendientes. No todos somos los hijos de Dios. Todos somos la creación de Dios. Pero para ser llamados hijos de Dios, debes de hacer algo. Ser nacido de nuevo. Debes de tener fe. Y muchos dicen, yo tengo fe en Dios. Pero tu fe en Dios es conforme lo que Él te da y no lo conforme lo que Él es. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia de saber de Dios y conocer de Dios. Saber de Dios, oh no, Dios es grande, maravilloso. Pero conocer a Dios es una relación íntima. Saber lo que le gusta y no le gusta, esa es una relación con Dios. Lo dice en su palabra. Quiero irme en el verso 6, en el mismo capítulo 9 de Romanos, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Okay? No los que según a la carne, nomás porque eres nacido, nomás porque tienes aire, nomás porque puedes caminar, nomás porque estás vivo, no todos son los hijos de Dios. No es lo que nos está diciendo, lo dicen muy claramente. No los que son hijos según a la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son los contados como descendientes. ¿Cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios es que vino a morir Jesús por vuestros pecados y Jesús dijo, arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado. No te maravilles que yo os he dicho que es necesario nacer de nuevo. En verdad os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Esa es la descendencia, esa es la verdad, esa es la vida y ese es el camino. Y si continúas tú en tu pecado, creyendo que tú eres hijo de Dios y no estás viviendo conforme al Espíritu, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no caminan conforme a la carne, pero caminan conforme al Espíritu. Para nacer y entender, porque Dios es Espíritu. Juan 4:24, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Y la verdad os hará libre, que nos hará libre del pecado, que ya no, ahora que yo estaba ciego, ahora no lo soy. Ahora yo puedo ver las cosas espirituales. Ahora yo puedo entender lo que está diciendo el pastor. Ahora ya puedo entender por qué gritan. Ahora ya puedo entender por qué empiezan a gozarse, empiezan a brincar, porque ahora ya entiendo cuando hablan en lenguas, ahora ya entiendo por qué son locos y radicales para Cristo. Ahora yo veo, cuando estaba ciego, no lo podía ver, pero ahora que yo puedo ver, lo puedo yo ver. Ese es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la doctrina que estaba diciendo este hombre.
¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo la voluntad tuya? Porque la voluntad tuya te va a llevar a pensar que tú estás haciendo el camino de la voluntad de Dios cuando no lo estás haciendo. Es lo que pensó Esaú, es lo que pensó Caín. Que sí es como se sirve a Dios, este es lo que le voy a dar. Y Dios dijo, si tú hubieras hecho lo bueno, ¿no fueras tú recibido? Si tú hubieras rendido esa parte de tu vida. Me lleva a Efesios capítulo 5. Estas áreas deben de ser removidas. Deben de ser no nomás removidas, pero arrancadas de vuestro corazón. Efesios capítulo 5. Ephesians chapter 5. When you have it, say amen. Let the church say amen. Amen. That's right, Asher. El versículo 21 dice, someteos uno a otros en el que temor a Dios. Está hablando del matrimonio. Una parábola, un ejemplo de cómo Dios se porta con nosotros. Cuando la mujer se somete al marido y el marido lo ve como amor porque mi esposa me honra. Y cuando el hombre ama a su esposa, la mujer lo ve como amor. Cuando le habla bonito, cuando le dice estás hermosa y la mujer se siente como lumpa lumpa. Cuando le dice, mija, no te preocupes, yo me encargo de los niños, yo te ayudo a limpiar la casa, mi amor, no te preocupes de estas cosas. Y pone la casa en el orden. Ustedes, chavalos, cállense, dejan a su madre en paz. Esa mujer se siente, qué hermoso hombre tengo yo. Que cuando empieza a romperse algo en la casa, no te preocupes, vieja, te haces el Bob the Builder. ¡Vámonos! La mujer dice, qué viejo tengo. Cuando la mujer empieza a decir, no te preocupes, viejo. Yo aquí me encargo de estas cosas. Aquí está la comidita, un platito, no te preocupes. Aquí está esto, aquí está la ropa. El marido va a decir, qué vieja tengo. Ni la Kim Kardashian va a venir y ni le llegan los talones a la mía. Así es como Dios quiere vernos, que cuando nos sometemos a Él, así como Jesucristo, el hombre, se sometió a la voluntad de Dios. Dijo, no mi voluntad, pero que sea tu voluntad. Porque Él iba para morir al mundo. Y el mundo se estaba perdiendo. Estaba entre dos. ¿Dónde hago? ¿O hago la voluntad de mi Padre? Pero se está perdiendo el mundo. Necesito más tiempo. ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? El pueblo me necesita. Pero tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Señor, Padre, tú ayúdame. ¿Qué hago? Muchas personas están muriéndose y haciendo decisiones y no haciendo la voluntad de Dios. Pero Él dijo, no mi voluntad, pero que se haga la tuya. Él tuvo que irse, no nomás con eso y no nomás quedarse callado. Tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. Dijo, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? ¡Danos a Barrabás! ¿Y qué ha hecho este hombre más que sanar, liberar? Le dio de comer a los pobres. ¿Qué ha hecho este hombre? Pero prefieren aquel que ha matado, violado. Pero
Pero prefieren a este Barrabás, dijo, dáselos. Y no dijo nada. Y hoy en día empiezan a chismear o a decir algo de ti. Estás listo y lista para... Pues, ¿quién es este? Cuando el ejemplo del Señor Jesucristo es no decir nada. Yo voy a pelear las batallas por ti. Cuando le oremos a Dios, no pensemos que lo vamos a recibir si estamos en duda. Él quiere que nosotros tengamos fe completa en Él. Que le digamos a este árbol, se ha arrancado y echado a la profunda de la mar. Y cuando vienen las tormentas, vienen las olas, vienen todos estos problemas de la vida, en vez de irte las rodillas, empiezas a correr a tu pasado. Dice el Señor esta mañana que yo no soy más en tu vida. Que yo no soy más que vencedor. Si yo pude con esa cruz, que yo no puedo con tus problemas. Yo fui a la cruz para morir por tu vida. Yo morí en la cruz del Calvario para que tú vivieras en libertad y en el conocimiento de saber que yo puedo. Pero porque no hay dinero en la cuenta. Porque tu familia está enferma, tu familia está pasando por ciertas cosas. ¿No crees que yo puedo hacerlo? Estoy probando tu fe, porque yo quiero que seas completo en mí, sin dudar, ninguna duda quede en tu vida. Yo oigo, pero también estoy viendo tu incredulidad. Yo oigo todo lo que tú estás diciendo. Dios esta mañana quiere que tú seas firme. Caminar en la sana doctrina. En el poder de Dios. No hoy, no mañana, pero el resto de tu vida. En confianza de que Dios lo va a hacer. Que si tú fuiste nomás salvo porque Dios testificó y viste la grandeza. Muchos hemos visto y conocido testimonios grandes. Mataron a mi familia. Violaron a mi esposa enfrente de mí. Mataron a mi esposa enfrente de mí. Y Dios me dio vida. Caminaste bien, pero te olvidaste. Porque te acordaste de dónde veniste. Porque te olvidaste lo que Dios había hecho en tu vida. Lo que hizo en tu vida. Tu fe es débil. Porque las cosas no pasaron como tú pensaste. Porque las cosas no fueron como tú dijiste. Y porque el Señor está haciendo las cosas en tu vida como tú no quisiste, tú te apartaste de Él. En vez de ver y entender lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Caminaste conforme la inteligencia y la sabiduría de Salomón. Y la sabiduría aumentó en ti y te afligió y te apartó. Sabiendo que la sabiduría es el principio, el temor a Jehová es que el principio de la sabiduría. La sana doctrina es temer a Jehová. La sana doctrina es creer y amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Es ser santo como Él es santo.
No me digas que no es imposible. Es imposible para los que no creen. Versículo 22, capítulo 5 de Efesios dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo te amó. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué hizo esto? Por a fin de la palabra. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El 26 dice, segunda parte dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4 dijo muy claro, predica ¿qué? La palabra. Esta palabra que se está predicando, y aquellos que vayan a escuchar o la vayan a escuchar o la estén escuchando, esta palabra te lave de toda maldad. La sangre de Cristo es capaz para limpiarte de toda maldad. Pero no de que te sientas fortalecido hoy, esta mañana, y digas gloria a Dios, y en 3 semanas o 6 meses o un año, pues vas a cometer la misma cosa. Porque Dios es el mismo hoy, ayer, hoy y para los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice amén, está sellado para siempre. Es un sello. Si lo lees en Hebreos 13, lo dice muy claro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, para siempre de los siglos a siglos. Amén. Establecido, sellado. ¿Por qué crees que los que son dueños de vacas agarran un sello y lo sellan? Esa vaca o ese toro le pertenece a ese rancho. Si Dios me llega a bendecir con unas vacas, yo le voy a poner ER. Manuel Reyes, esa me pertenece a mí. ¿Estás tú sellado por el Rey de Reyes y Señor de Señores? El que murió en la cruz del Calvario, el que abre los cielos y la tierra, el creador de los cielos y la tierra, el que le dijo al agua, cuando llegues a la tierra, hasta allí llegaste. El que dijo en el principio, creó Dios el cielo y la tierra. El todopoderoso, el que es amor, el que es todopoderoso, ese Dios está sellado en tu caminar, en tu mente, en tu corazón. Te levantas y lo único que quieres es alabar a Dios. O eres de esos cristianos que te cansas. Ay, no, pues es que me voy a relajar hoy. Mi hijo tiene una canción ahorita, la canción que ponemos todo el tiempo aquí, Trust in God, todo el tiempo. Daddy Song. Daddy Song. He oído esa canción, no te miento, como casi 30 veces esta semana. Y quiero cansarme. Mi hijo, pues vamos a poner, mira esta canción. Esta canción. Y nomás me dice, Daddy Song. Y luego está viendo si la vas a poner. Te la tienes que poner tan siquiera una vez. Mucha gente se cansaría y se fastidiaría. ¡Ay, otra vez esta canción!
Cuando en el cielo vamos a estar diciendo, santo, santo, santo. Día, más bien día y día, porque no va a haber noche. Cantando para la eternidad, que santo es el Señor. Y nosotros no podemos escuchar una canción 10 veces porque nos fastidiamos. No podemos servirle a un Dios todopoderoso porque es muy difícil. Lo dice muy claro, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dios viene por una iglesia que Él dejó aquí sin mancha y sin arruga. Él no dejó y no deja nada a medias. La obra que empezó en ti la va a terminar. Yo no voy a dejar que mi hija, cada etapa de su vida, ya cuando ya llegue, ya esté adulta, aunque llegue a vieja, aún así, todavía soy su padre. Aunque no sea su padre de sangre y carne, yo soy todavía su padre. Esa niña me pertenece a mí. Así como nosotros fuimos adoptados en el Señor, para mí esa niña es igual. Así es el Señor. No todos los que fueron de Israel y salieron de Israel no eran de Israel. Pero Dios nos adoptó por medio de su sangre. Y así lo mismo nosotros, yo voy a pelear por mi hija. Le voy a jalar las greñas y decirle, ¿qué estás haciendo? Corrige estas cosas. El amor de Dios es corregir, instruir en toda doctrina. Conocer la doctrina para que vuestros hijos sean buenos representantes del cielo. Y la mejor batalla y en cómo nosotros vamos a corregir vuestros hogares en las rodillas. Castigándolos, diciendo, no vas a ver la tele, vamos a leer la Biblia. No vas a ver la tele, vamos a orar. Porque un día de estos, eso le va a ayudar. Esa obra que Dios va a terminar, Él ya la terminó en la cruz del Calvario, es de que tú camines en ella. ¿Estás tú caminando conforme a la voluntad de Dios o conforme a tu voluntad? La sana doctrina es caminar en santidad. La sana doctrina es caminar en la verdad, en el camino y en la sangre y la libertad que Dios nos ha dado conforme al sacrificio que hizo Jesucristo. Los preceptos que Dios ha puesto en esta palabra y en esta vida, en esta palabra es para que tú lo sigas y lo busques. Si mi pueblo que es llamado por mi nombre se humillare, orare, buscare mi rostro y se apartare del mal, los oiré del cielo y sanaré su tierra. Pero todos quieren que Dios sane la tierra y los oiga Dios y luego buscan de Dios y luego se humillan y luego oran. No, Señor, that's not the way that it works. Como sirve y como es como está escrito. Humillarse, orar, buscar y apartarse del mal. Dios no va a oír a ningún pecador. Si verdaderamente tú temes a Dios, vas a hacer la voluntad de Dios. Porque lo dijo claro y termino con esto. En Juan 9, nos regresamos a San Juan.
9:31. Dice muy claro, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es lo mismo que estaba diciendo en el libro de Crónicas. Si mi pueblo que es llamado por mi nombre se humillare y apartare de su mal, orar y buscar en mi rostro, a ese Dios va a sanar, a ese Dios va a oír. Pero si no, vas a estar como los fariseos. Todos aquí, te garantizo que salimos de una iglesia que nos hicieron. Eres muy radical. Dios permite que la mujer predique. Mientras que lo estemos haciendo hacia el nombre del Señor Jesús, todo está bien. Todas estas cosas, va a haber fábulas que se están viendo hoy. Dios perdona, y si tú pecas, Dios es hábil para perdonar. Pero en estas iglesias no hay cambio. Se están empeorando, están conformándose para poder atraer a gente y sentar a la gente y llenar la iglesia en vez de santificar la iglesia. Quieren hacer triato. Como dije, vienen los días festivos. No le llaman Halloween, pero le llaman, ¿cómo le llaman? ¿Ah? Trunk or treat, y se visten allí. Hacen todo tipo de cositas y... ¿Dónde está eso escrito en la palabra de Dios? La palabra de Dios te dijo, predica mi palabra. Mi palabra os hará libre. Pero no quieren estar los payasitos, los monitos. Para los niños. Isaías capítulo 3, versículo 15 en adelante dice muy claro, si los niños y las mujeres te oprimen, oh Israel, si las mujeres y las criaturas estuvieran aquí predicando, ¿qué vas a aprender? Pero el Señor puede usar hasta la boca de un asno para hablarte. Eso fueron instantes en la Biblia. No está conforme a la doctrina de Cristo. Porque la doctrina de Cristo habló al hombre, hizo al hombre y salió la mujer, y la mujer multiplicó. Porque la mujer cayó primero, entonces se le quitó eso. La mujer puede testificar, pero aquí está la palabra de Dios, dice. Eso del diablo, la rebeldía se está viendo. ¿Quieres ver la rebeldía? Primordialmente en una iglesia, si hay una mujer aquí arriba en este púlpito, corre de esa iglesia. Porque te está revolcando con Jezabel y ese espíritu que está tomando dominio sobre el hombre, está tomando dominio sobre ti. Y te va a llevar directamente al lago de fuego. Porque no quisiste oír, porque tú quieres hacer tu propia voluntad y no la voluntad del Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Ya está escrita en la palabra de Dios, pero el tema no es ese. El tema es entender que Dios quiere sanarte de todas esas fábulas y que tú camines en la sana doctrina. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios esta mañana? ¿Está Dios oyendo tu oración? ¿Está Dios librándote de toda maldad? ¿Está Dios santificándote de toda inmundicia? ¿O sigues tú con tu orgullo? ¿Sigues tú con tu propio pensar? Yo estoy bien delante de Dios porque sigues hablando en lenguas, porque tú haces milagros y haces prodigios. Estás justificándote ahora porque estás justificándote delante de Dios para verte bien delante del hombre. Y Dios te va a decir, depártate de mí, trabajador de iniquidad.
Que esta mañana esa intención sea removida en el nombre de Jesús. En cada uno de ustedes que están oyéndome y a cada uno que ustedes vayan a oírnos, sea removida en el nombre de Jesús. Y que vengan a la verdad y que la verdad os hará libre. Porque Cristo viene pronto. Se está viendo más y más y más y más. Todas las señas y prodigios se está viendo. Y queremos estar caminando conforme a nuestra propia voluntad. Dios va a empezar a separar. Y espero que tú estés en el lado correcto. Un aplauso al Señor. Déjenme orar. Permítanme orar por ustedes. Ustedes que están en las redes sociales, espero que escuchen esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, tú que estás en los cielos, Señor, que esta palabra, Señor, vaya a la profundidad del corazón de aquellos que vayan a oír, aquellos que estén aquí, a examinar el corazón, Señor, y que se examinen, Señor, conforme a tu palabra y se aparten del mal. Tú remuevas toda artimaña del enemigo, Señor, esta mañana. Y, Señor, que tú traigas libertad a aquellos que quieran, Señor, recibirla. Porque tú nos enseñaste que tu voluntad, Señor, es que nadie perezca, más que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Que tú alcances, Señor, a aquellos que vayan a escuchar, Señor, en las redes sociales y los saques, Señor, del cuchitril de marrano, Señor, para que ellos puedan venir a la santidad, que ellos puedan venir a conocerte conforme a tu espíritu y la sana doctrina, Señor. Que ellos vengan y te teman y que ellos puedan entenderte, Señor. Que salgan de las redes, Señor, de la doctrina del hombre, Señor, y que vengan conforme a la doctrina, Señor, que es libertad tuya, Señor, que está en Cristo Jesús. Esta mañana te pido, Señor, que tú derrames de tu gloria, Señor, en aquellos que vayan a escucharte, que vengan al cambio, Señor. Tú los traigas, Señor, de Encinal, tú los traigas de Laredo, Señor, de donde quieras que vaya este evangelio y a donde llegue, Señor, este mensaje que llegue, Señor, a aquellos que necesiten escucharte, Señor. Y que te escuchen a ti, Señor, y vean tu palabra y lo entiendan, Señor. Tú no quieres que nadie perezca, Señor, pero que vengan y te teman y te conozcan conforme a tu palabra. Porque tu amor cubre la multitud de pecados. Esta mañana te damos la honra y la gloria, Señor, que lo reciban en el nombre de Jesús. Amén y amén.